Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo privilegio poder compartir. Como cada vez que me toca hacerlo, me gusta decirlo porque realmente es un sentir. La gratitud de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿sí? Qué lindo pensar también en lo que cantábamos, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Que realmente sea este nuestro anhelo, vivir una vida llena del Señor y que así podamos disfrutar de todas sus bendiciones. No me quería olvidar, no quería dejar de agradecer. Algunos estuve agradeciendo por mensajito, a otros lo estuve viendo, pero sé que muchos estuvieron orando para que Dios me provea un trabajo. Muchos decían que yo conseguía y lo devolvía. No le crean, no le crean. Pero el Señor proveyó a su tiempo y a su forma. Por eso yo quería agradecerles a cada uno de ustedes personalmente por orar, por acompañarme en oración, porque realmente es lindo poder apoyarnos unos a otros y poder ser parte de lo que Dios sí va haciendo en el otro. Así que de verdad, muchas gracias. Así que bueno, con esto del trabajo, los tiempos, los horarios, uno tuvo una semanita diferente, ¿sí? Pero la verdad que muy agradecido, la verdad que muy agradecido al Señor. Y fue una semana también particular. Fue una semana particular porque en las semanas anteriores, en esta semana que también pasó, vi en las redes sociales, ¿sí?, que una declaración o algo que alguien dijo, ¿sí?, del ambiente cristiano muy conocido, ¿sí?, reconocido a nivel mundial y demás. Una frase en particular, dijo una frase en particular y era algo así como, lo anoté para no olvidármelo: me retiro del evangelio. Y otro dijo: no soy cristiano. ¿Viste? Y son personas influyentes, son personas reconocidas, ¿sí? Entonces mi pregunta era: ¿cómo? Entonces lloraba, hablaba con el Señor, preguntaba: Señor, esta situación, ¿sí? Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que la Biblia enseña que están los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Sabemos que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, una morada permanente. Y Efesios 1, 13 y 14 es muy claro, porque dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es nuestras arras para el día de la posesión adquirida. Bueno, y demás. ¿Qué está diciendo ahí? Sos salvo una vez y para siempre, porque el Espíritu Santo mora en vos, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien da testimonio dentro nuestro de nuestra salvación. Entonces me preguntaba y analizaba lo que estas personas habían dicho. Y no me pongo, o no quería ponerme en el lugar de Dios, y obviamente uno no va a juzgar su salvación, ¿sí?, aunque a veces somos y lo hacemos igual, ¿sí? Pero sí me preguntaba por qué. Y encontraba un factor por ahí que se compartía, un patrón, y era que uno ve la verdad de Dios en algunos casos como razonada. La verdad de Dios llevada a lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero creer. Yo quiero complacerme, tomo lo que a mí me conviene y lo demás lo voy dejando. Y en estas personas era como un patrón que, si uno lo analiza, lo tomo como una profesión. A eso se lleva el evangelio. Hoy soy cristiano, me está yendo bien, disfruto de las cosas, de repente se me complica, me aburro y no soy más cristiano. No se trata de eso. La Biblia no enseña eso. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado. Como hijos de Dios tenemos que volver a la Biblia. La Biblia tiene que ser el centro de nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo
nos tienen que guiar en este caminar a una vida de santidad manifestada por vivir la verdad. En Juan capítulo 7, versículo 14 en adelante, si quieren buscarlo, si no está bien, es solo a manera de introducción, hay una situación muy particular, ¿sí? Y está Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Va a subir y va a empezar a enseñar a los judíos. Entre los judíos estaban los fariseos. Y dice que estos se maravillaban de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Pero ellos se hacían una pregunta. Ellos tenían una preocupación. No reconocían, este es el Hijo de Dios, por las cosas que enseña. Ellos decían, ¿cómo enseña este si nunca estudió en ningún lado? ¿Cómo puede ser? Mirá la preocupación que ellos tenían. En la actualidad estaba la costumbre de ir a escuelas superiores o algo, una cosita así, que había en la actualidad y que se enseñaba de forma particular. Te enseñaba un rabino. Y así iban aprendiendo. Hoy, a diferencia de hoy tenemos institutos, tenemos seminarios, hay un profesor y le enseña a varias personas. Pero Jesús no había pasado por esto. Y Jesús estaba enseñando. Y ese era el problema de los fariseos. La preocupación. ¿Qué pasaba con ellos? Habían racionalizado la palabra de Dios. ¿Qué? Es como para nosotros hoy. 3 por 3 es igual a ¿cuánto? 9. No tiene otro resultado. Para ellos la palabra de Dios es lo mismo. No podían entender cómo una persona que no había estudiado con un rabino estuviese enseñando de la manera que estaba enseñando. Veía un videíto de un pastor que él estaba un poquito enojado. Él sí estaba un poquito enojado. Porque decía que en la iglesia había sucedido un caso muy particular. Un jovencito de unos 16, 17 años, no recuerdo bien, se había convertido, Cristo era ahora el Salvador y el Señor de su vida, y se había vuelto un apasionado. Él estudiaba la Biblia, él estaba apasionado por el servicio, él estaba apasionado por las personas, por predicar el Evangelio. Y entonces lo que el pastor le llamaba la atención era, ¿qué va a decir mi iglesia de este chico? Dice, seguramente se le van a acercar las personas de la iglesia y le van a decir, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Seguramente te está llamando a ser un predicador. ¿Por qué? Por las cosas que estás haciendo. Sos apasionado por la palabra, sos apasionado por el servicio, sos apasionado por las personas. Pero, ¿esa no es la responsabilidad de todos los cristianos? Esa no es nuestra responsabilidad. Si yo no paso tiempo con la palabra de Dios, estoy obligado a creer lo que me dicen. ¿Sí? Si yo no paso tiempo con la palabra de Dios, yo estoy obligado a creer lo que me dicen. Y creer en lo que me dicen me puede llevar al error, estar lejos de la verdad, ¿sí? Y a veces, hasta tomar quizá convicciones prestadas. Formo una convicción en mi vida por lo que dijo otra persona, pero al momento de que esa convicción sea una realidad en mi vida, no tengo de dónde agarrarme porque ni siquiera sé de dónde salió. Ni siquiera sé de dónde salió. Y hoy en día hay una moda, sí, vamos a decir moda, también, que se denominan influencers. Me siento Marcos diciendo esa palabra. Y no sé si la dije bien. Mirá, la busqué, digo, vamos a ver la definición en el diccionario. No aparece esa definición en el diccionario. Pero es una palabra que se utiliza mucho. Son personas que utilizan las redes sociales, que no las voy a nombrar como las dice Marco. Yo voy a decir Facebook, Twitter, Instagram y demás, ¿sí? Para compartir sus opiniones, para compartir pensamientos, para compartir ideas, siempre con la idea de motivar, ¿sí? Y hoy está muy de moda. ¿Cuál es el propósito que tienen? Poder influenciar a las personas, ¿sí? Y así que las personas vayan compartiendo sus publicaciones y, bueno, tener cada vez más seguidores y demás. Y en el ambiente cristiano, ¿sí? Tenemos de estas personas. Pero en el ambiente cristiano también tenemos personas que aceptan a estos influenciadores que no son cristianos, pero hacen una publicación que a mis oídos, a mis ojos es agradable, dice algo lindo, y abajo le ponen Dios.
o abajo le ponen Jesús. Y cuando vos te tomás 2 minutitos para analizar lo que la persona dijo, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Pero abajo dice Dios, o abajo dice Jesús. Y nosotros lo aprobamos como si Dios estuviese diciendo esas palabras. Nosotros necesitamos pasar tiempo con la Biblia. Necesitamos pasar tiempo con la Biblia. No tenemos que caer en el error, no tenemos que caer y ser parte, ¿sí?, del engaño. El propósito que tienen estas personas, las que no son cristianas, ¿cuál es? Agradarle a todos. Agradar a todos. Por eso buscan esta aprobación, no importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu país, no importa cuál sea tu idioma, lo que van a buscar es tratar de agradar a la mayor cantidad de personas y así tener esos seguidores. Por eso yo hoy quiero compartirte un poquito sobre un autor que quiere influenciar la vida de sus hijos. ¿Sí? Un autor que inspiró a 40 personas, algunos dicen algunos más, ¿sí?, y utilizó la vida de esas personas, el contexto de esas personas, a lo largo de alrededor de 1500 años, para que pudieran traer su palabra, la Biblia, con un propósito específico. En primer lugar, la salvación de todo aquel que cree. Y después de aquellos que son sus hijos, que puedan ser moldeados conforme a la imagen de Cristo. Por eso vamos a hablar y vamos a continuar con Primera de Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Algunos quizás sí, otros quizás no. Cuando me tocó, por la gracia de Dios, compartir la última vez en la iglesia, compartí de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 16. Y habíamos hablado de la importancia de poder, ¿sí?, entender el contexto, porque entender el contexto también me iba a llevar a entender lo que Pedro estaba transmitiendo, ¿sí? Dijimos que obviamente la carta fue escrita por Pedro, el apóstol, en el cual Dios había obrado en su vida y lo había transformado de una manera increíble, ¿sí? ¿A quién le escribía esta carta Pedro? Eran creyentes. Sí, había ahí un dilema en si eran judíos o si eran gentiles, pero sabemos que eran creyentes, eran convertidos. Dios, el Señor Jesucristo, era el rey de sus corazones, ¿sí? Pero había una situación particular, estaba gobernando Nerón, y Nerón no quería a los cristianos. Y había una situación particular con un incendio que Nerón había generado, pero que culpó ¿a quién? A los cristianos. Entonces se generó una gran persecución. Empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser dejados de lado, empezaron a hacer, ¿sí?, una persecución social con ellos, no eran aceptados los cristianos. Entonces tenemos hermanos que estaban expatriados, dice Pedro, dispersos por lugares que no eran sus tierras y que estaban desanimados. Imagínate estar ahí en un lugar donde no es tuyo y que encima te estén persiguiendo. ¿Cómo sería nuestra situación? Entonces Pedro va a escribir para darle ánimo. Y cuando nosotros compartimos aquella vez, ¿sí?, sobre Primera de Pedro y estos versículos, habíamos visto, esto a modo de resumen, que Pedro con lo que empezaba era llevándolos a los pies de Cristo. Lo primero que Pedro presentaba era la Trinidad obrando en la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo haciendo cada una su función. Hablamos de que esta obra de salvación, aquel que creyó, ¿sí?, en primer lugar nos dio vida, porque estábamos muertos. En segundo lugar nos dio una esperanza. Y en tercer lugar nos dio una herencia incorruptible. Eso decía Pedro. También veíamos que estábamos, o que si era necesario, íbamos a pasar por un proceso de prueba en nuestra fe, un proceso de refinamiento, ¿sí? Como el oro es probado, así va a ser probada nuestra fe, decía Pedro. ¿Por qué? Con un objetivo claro, obviamente que salgamos aprobados, que salgamos fortalecidos, pero que también le podamos dar gloria a Dios en medio de las adversidades. Como decía Marcos recién, si estás en una tormenta, si estás en una tribulación,
alaba a Dios, ¿sí? Después veíamos que habían profetizado en la antigüedad sobre esta gracia dada, pero que no habían llegado a comprender con totalidad porque fue manifestada en la persona de Jesucristo. Esas personas pasaron estudiando, escudriñando lo que ellos mismos habían escrito y no entendían por completo qué era lo que estaban diciendo. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hoy tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Entonces Pedro, en estos primeros 12 versículos, trataba con hermanos que estaban desanimados, que estaban afligidos, que estaban siendo perseguidos. Y la idea de Pedro era darle ánimo. ¿Y dónde estaba ese ánimo? ¿Dónde iban a encontrar ese ánimo? En la cruz. Pedro lo estaba animando y nos anima a que esta carrera de la vida cristiana la podamos correr poniendo los ojos en Jesús. Y para terminar, habíamos visto del versículo 13 al 16, donde nos encontrábamos con una exhortación. Y teníamos una exhortación a vivir una vida santa. ¿Se acuerdan que habíamos explicado el concepto de ceñir los lomos? ¿Sí? ¿Qué era ceñir los lomos? En la antigüedad tenían unos como tapados largos, entonces cuando tenían que hacer actividades, ir de un lado para el otro, se lo arremangaban, cinto, y se podían mover más rápido. Bueno, Pedro dice, hagan lo mismo pero con su entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se traerá cuando Cristo sea manifestado. Y Pedro dice, como hijos obedientes, ¿sí? Otra vez nos lleva a la obediencia. No vuelvan a lo que eran atrás, porque imagínate, cristianos desanimados, la palabra de Dios no estaba completa, obviamente, ¿sí? Estaban en persecución, como decíamos recién. Quizá alguno, ¿qué querría hacer? Volver atrás. Yo no pensé que esto iba a ser así. Yo esperaba otra cosa. Quizás sus expectativas no estaban cumplidas. Entonces Pedro, ¿qué le dice? Versículo 14. No os conforméis, no toméis forma a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Obviamente que habla una ignorancia respecto de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros, ustedes, en toda su manera de vivir. ¿Y por qué Pedro llamaba a una vida de santidad? Porque escrito está, y esto lo dijo el Señor, sed santo porque yo soy santo. Entonces hoy vamos a terminar con el capítulo 1. Vamos a ver el versículo 17 y si llegamos con el tiempo hasta el versículo 25. ¿Sí? Y vamos a leerlo. Dice, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, por estar aquí en su casa, por poder tomarnos este tiempo de alabarle, Señor, de adorarle, pero también, Señor, gracias porque podemos compartir y escuchar su palabra. Señor, le rogamos que usted nos hable, pero que también nosotros podamos estar atentos con un corazón sensible a lo que usted quiere hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bueno, dijimos que veníamos hablando, ¿sí?, de un llamamiento a una vida en santidad, ¿sí? Veníamos hablando de esto, en un proceso, ¿cómo? En un proceso diario, ¿sí? Y si encontramos una persona que nos da un ejemplo de una vida santa en el proceso diario, podemos hablar del apóstol Pablo. El martes en la reunión casera compartíamos un poquito y veíamos el ejemplo de Pablo, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, si quieren pueden anotarlo, no es necesario que lo busquen, ¿sí? Pablo nos va a mostrar su ejemplo de andar de una manera santa, ¿sí? Pablo va a decir algo muy particular. Dice, va a decir, ustedes tesalonicenses me son testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la conducta y el andar de Pablo. Porque él dice, de cómo me conducí santa, justa e irreprensiblemente todo el tiempo que estuve con ustedes. Y Pablo citaba a los tesalonicenses como testigos de su andar. Pero Pablo no solo va a citar a los tesalonicenses, Pablo va a citar a un testigo que yo no sé si nosotros nos animaría, al menos yo no, me animaría a citar. Pablo dice, ustedes me son testigos y Dios también. Pablo era una persona íntegra, Pablo era una persona correcta. Y si Pablo citó a Dios como testigo de su andar, era porque Pablo sabía cuál era su forma de andar. Una palabra que llama la atención, y cuando utilizamos una palabra, por ejemplo, la palabra santa que vamos a describir ahora, y vamos a decir que es la palabra josios, no es para decir, ¿cuánto sabe de griego, de hebreo? No, es para que podamos ver la riqueza que tiene la palabra de Dios. Porque una simple palabra, como es esa palabra josios, esa palabra santa que Pablo dice y describe su andar, nos describe, ¿sí?, una armonía en el andar de Pablo, tanto con las leyes horizontales, las leyes terrenales, pero también con las leyes divinas. Pablo sabía que no había nada en él. No era perfecto, porque ser irreprensible no quiere decir que seas perfecto. ¿Sí? Ser irreprensible quiere decir que no hay nada de donde se te pueda agarrar, no hay nada de que se te pueda acusar. Sí, ser irreprensible, santo, también conlleva la idea de poder arrepentirme cuando yo me equivoco y pensar igual que Dios en cuanto a eso. Pero Pablo lo citaba a ello y nosotros pensábamos en nosotros y podemos pensar ahora también en si yo tuviera que citar un testigo de mi manera de andar, ¿a quién citaría? Tengo al menos una persona que puede decir, no, yo sé que Gaby se conducía de esta manera, o no la tengo por mi conducta. Pero también, un pasito más arriba, ¿yo podría citar a Dios como mi testigo? A veces usamos a Dios. No, te lo digo delante de Dios. No, Dios sabe, Dios ve mi corazón. Pero Pablo lo hacía de una manera honesta, de una manera íntegra. Entonces algo lindo en lo que nosotros podamos pensar. Dice versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acá Pedro no está dudando de la salvación, porque dice, y si invocáis por Padre. Pedro está diciendo, ya que invocás por Padre a Dios, ten en cuenta que Dios juzga todas las cosas, sin acepción de personas. Y esa es otra cosa que quizá con nuestra mente es difícil de concebir, porque tenemos un Dios de amor, de gracia y de misericordia por un lado, pero el otro lado tengo un Dios juez. Sí, es lo que enseña la palabra de Dios. Es como cuando pensamos en que Dios ama, en que Dios es misericordioso, pero que Dios disciplina. No, ¿cómo Dios disciplina? ¿Sí? Hebreos dice que como el Padre ama a su Hijo, Dios a su Hijo disciplina y lo hace por amor, porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros.
Entonces, cuando hablamos a veces de juicios, y hablando de cristianos, porque le está hablando cristiano, quizá se viene a la mente 1 Corintios 3, versículo 11, ¿sí? Es el tribunal de Cristo. Si no lo conocemos, necesitamos conocerlo, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar este tribunal de Cristo? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento. ¿Para quién va a ser esto? Para creyentes, no para inconversos, sino para creyentes. ¿Qué se va a tener en cuenta ahí? ¿Si soy salvo o no soy salvo? No. Dijimos que es para creyentes. Lo que se va a hacer es ver con qué corazón yo serví a Dios. Dice que va a haber obras que van a ser quemadas, o sea que no se hicieron con un corazón correcto. Heno, madera, hojarasca, son materiales que en el fuego se pierden, ¿sí? Pero dice que va a haber otras que van a ser como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, ¿sí? Que sometida al fuego resisten la prueba, porque fue hecho con un corazón correcto, ¿sí? Pero Pedro no está, en este caso, hablando de ese tribunal, porque Pedro no está hablando en futuro, Pedro está hablando en presente. Lo que Pedro está diciendo y lo que Pedro quiere motivarnos es que ese mismo Dios que nosotros invocamos por Padre, es el mismo Dios que ve y sabe todas las cosas, ¿sí? El Salmo 139 es increíble, porque el salmista ahí dice que sabe mi andar, mi sentarme, mi acostar. El salmista llega a decir, no está la palabra en la punta de mi lengua y tú ya la sabes toda. Entonces Pedro dice, sabemos que Dios ve todas las cosas, ¿cómo no voy a conducirme en temor todo el tiempo de mi peregrinación? ¿Sí? ¿Qué es el temor? ¿Sí? Yo le voy a leer una definición de William Barclay. ¿Sí? Él nos habla y nos explica súper sencillo qué es el temor. ¿Sí? Y el temor, él dice, es reverencia. Es reverencia, es una actitud de mente del hombre que está siempre bajo sentimiento que se halla en la presencia de Dios. Y escucha esto, es la actitud del hombre que habla todas las palabras y realiza todas sus acciones y vive cada momento consciente de la presencia de Dios. Escuchá, es la actitud del hombre que habla todas las palabras y realiza todas sus acciones y vive cada momento consciente de la presencia de Dios. Cuando hablamos de hábitos piadosos, hablamos de la oración, de la meditación, hablamos de la confesión, pero también hablamos de la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Yo busco una persona espiritual, los discípulos lo hacían. Dice que cuando Jesús lo enviaban de 2 en 2, ellos volvían y le contaban a Jesús todo lo que habían hablado y todo lo que habían enseñado. Entonces yo en la rendición de cuentas busco una persona espiritual para poder ir a esa persona y contarle cuáles son mis luchas, cuáles son mis debilidades, si he caído o si también he sido bendecido, si tuve victoria, para que Él me acompañe en oración, para que Él pueda darme una palabra de ánimo, para que Él me pueda sostener. Pero cuando tenés esa persona a la cual le rendís cuenta, a veces te sentís avergonzado. Imagínate que yo tome a Dani como la persona que yo le rinda cuenta y yo tenga que ir a contarle a Dani que pequé. Quizá vaya avergonzado. Quizá no me anime a contarle, porque digo, si él se entera lo que yo hice. O quizá viene Dani de sorpresa y me dice, Gaby, ¿cómo andas en esto? Y no le tengo que mentir, tengo que ser sincero. Pero pensá en esto. Si yo me siento de esa manera yendo a Dani, ¿cómo tengo que sentirme sabiendo que cuando estoy pecando es Dios quien me está viendo? Es Dios quien está conmigo. Él es el que sabe y ve todas las cosas. A veces nos sentimos avergonzados de que otra persona lo sepa y queremos mantenerlo ahí, oculto. Pero Dios ya lo sabe. ¿Cuál es mi actitud hacia eso?
¿Cómo lo manejo? Pablo en 2 Corintios 7:1, que no lo vamos a buscar, y Filipenses 2:12, que sí lo voy a leer, nos da un concepto similar a lo que Pedro nos viene hablando. Y Pablo dice, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está transmitiendo la misma idea que Pedro, ¿sí? Pero me está diciendo que me ocupe de la salvación. ¿Qué me está diciendo? Que la salvación, mi salvación es por obra o que puedo perder mi salvación. No, lo que Pablo está diciendo es lo mismo que dice Pedro, pero con otras palabras. Es, ya fuiste salvo, ahora ocúpate de vivir esa salvación, ¿sí? Esa palabra ocupaos es una palabra que se traduce trabajar sin descanso hasta cumplir el objetivo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en este proceso de la vida cristiana. Trabajar para poder cada día ser un poquito más parecidos a Cristo. Y él dice, con temor y temblor. Es la misma actitud que describía Pedro, actitud reverente y respeto hacia Dios. ¿Cuándo tengo que vivir de esta manera? Ahora, dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo empecé a ser yo un peregrino en esta tierra? Cuando pasé a formar parte de la familia de Dios. Cuando yo me convertí en un hijo de Dios, por gracia, por medio de la fe, empiezo a ser un peregrino. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, es ahora que tengo que empezar a preocuparme, a andar en el temor del Señor. La palabra peregrinación es una palabra a la que estamos acostumbrados a escucharla, es una palabra a la que hemos visto el concepto, sabemos a lo que se refiere, ¿sí? Y está claro, es lo que decíamos recién, somos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo tengo que caminar como un ciudadano del cielo en un lugar que no es propio, ¿sí? El que ha viajado al exterior y ha tenido la posibilidad de experimentar, de estar con personas que tienen un idioma diferente, una cultura diferente, saben lo que se siente, ese sentimiento. Por ahí no digo lugares como Estados Unidos, Brasil, que algunas palabras uno entiende, o Brasil, si te hablan lento el portugués lo entendés, sino un dialecto totalmente desconocido. A mí me pasó cuando fui a la selva, a esos lugares más alejados, tenían su propio dialecto, no se entendía. Por más que no entendías directamente. Sí o sí necesitaba una persona que lo interprete. La cultura, la comida, sus modos, su forma, no tenía nada que ver con nosotros. Y es una sensación de sentirte que no es tu lugar, una sensación de incomodidad, una sensación de que los mirás, están hablando, te miran y vos decís, si están hablando de mí, no están hablando de mí, estarán diciendo algo bueno, no estarán diciendo algo bueno. Y es como nosotros, los hijos de Dios, deberíamos sentirnos en este mundo. El Señor Jesús fue claro cuando dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A nosotros nos espera una patria, una eternidad en el cielo. Y el mundo debe ser un lugar en el que yo me sienta incómodo. Porque mi andar como hijo de Dios no tiene relación con el andar de aquel que no es hijo de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿No te juntes con ellos? Por favor, no lo tomen por ese lado. Jesucristo iba a los pecadores. Jesucristo comía con ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesucristo cambiaba sus vidas. La influencia la ejercía Él sobre las personas, no las personas sobre Él. Por eso no dejes de ir. Pero si vas, que sea para transformar e influenciar su vida con el Evangelio. ¿Qué tienen en comunión? La luz con las tinieblas, dice Corintio. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que si amamos al mundo, el amor al Padre no está en nosotros. ¿Qué quiere decir Juan con esto? ¿Que no somos salvos? No. Lo que está queriendo decir Juan
es que yo amo al mundo y las cosas del mundo por encima de Dios. Yo amo al mundo más que a Dios. Versículo 18. Vemos en el versículo anterior entonces a Dios como Padre, a Dios como juez. Y ahora en el versículo 18 vamos a ver a Dios como nuestro Redentor. Pedro busca llevarnos a Cristo, dijimos. Y Él va a ir profundizando en esa gracia, porque Él quiere, por medio de la palabra de Dios y del Espíritu, poder llegar a nuestros corazones. Poder que nosotros lleguemos a entender la profundidad de esta gracia que nos fue dada. Y dice el versículo 18, fuisteis rescatados. La palabra lutró se utiliza para ese rescate. Y fíjate que una simple palabrita describe el precio que había que pagarse por la libertad de un esclavo. Describe el precio que había que pagar para liberar un esclavo. Y esa palabra se utilizaba en el ambiente comercial. Se le daba al dinero que se pagaba para comprar esa libertad, ¿sí? Y fíjate dónde la utiliza Pedro, hablando de nuestra salvación. Hablando de nuestra salvación. Entonces nosotros muchas veces hablamos de lo que era nuestra condición pasada cuando estábamos sin Dios. Efesios dice muertos en delitos, en pecados, hijo de desobediencia, hijo de ira. Teníamos un corazón endurecido, un entendimiento entenebrecido. Estábamos con el velo. La paga del pecado es muerte. O sea que íbamos a estar una eternidad lejos de Dios. Nuestro rescate tenía un precio altísimo. Nuestro rescate tenía un precio altísimo. Y ese rescate, ese precio, ¿dónde lo veo? Cuando levanto la mirada y veo la cruz, y veo a Cristo crucificado, derramando su sangre, entiendo que ese es el precio que se tuvo que pagar para librarme de la condenación del pecado. Cristo tomó mi lugar y pagó mi libertad. ¿Qué motivo, o necesito un motivo más para poder vivir una vida en santidad? Sabemos que Efesios, versículo de capítulo 2 en adelante, habla de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando pensamos en la cruz, pensamos en el sufrimiento que era morir en esa cruz. Clavaban sus manos, sus brazos, aquí, clavaban sus pies y ahí estaba la persona colgando, ¿sí?, todo su peso que le producía espasmos y que iba a tener una muerte rápida por medio de una asfixia. Y si la persona resistía, ¿qué te hacían los romanos? ¡Trac! Te quebraban las piernas. Entonces ya no tenías apoyo y te morías al instante. Y cuando yo pienso en Cristo y su sufrimiento, ese no es el sufrimiento de Cristo. Cuando nosotros vemos a Cristo orando en Getsemaní, que decía que transpiraba y que eran gotas de sangre, y Cristo clamaba y decía: si puedes, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. No le estaba diciendo: Dios, que no me escupan, que no me peguen, que no me claven. Lo que Jesús le estaba diciendo: Señor, yo no quiero experimentar la separación de vos, porque eso es lo que Cristo tuvo que vivir para pagar el precio de nuestra salvación. Porque Cristo fue hecho maldición para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Porque Cristo cargó con nuestros pecados. Cristo era el sacrificio perfecto. Él tenía todas las características que necesitaba para satisfacer la demanda de Dios. Y Él se hizo cargo de nuestra deuda. Él cargó todos nuestros pecados. Ese era el sufrimiento de Cristo. Entonces, si mi vida no cambia,
Al yo conocer esta realidad, no sé, ¿qué la puede conmover? ¿Qué me puede mover? Versículo 20. Ya destinados desde antes de fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. La salvación por medio de Cristo no es algo que se le ocurrió a Dios porque se le cambiaron los planes. No es algo que se le ocurrió a Dios en el transcurso de la historia. Es algo que Dios planificó por su soberanía y en su perfecto plan antes de la creación del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Alguien dijo, antes que fuese la luz, fue la cruz. Qué maravilloso. Pero manifestada en los postreros tiempos. Cuando encuentren en la Biblia postreros tiempos, tengan en cuenta que habla de un determinado tiempo, de un tiempo específico, y es de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Y Pedro va a ir más a fondo, porque hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos de la cruz. Y una vez dijimos, quizá algunos se acuerdan, que cuando yo me acerco a la cruz y veo a Cristo ahí crucificado, le pregunto, Señor, ¿por qué mueres? Señor, ¿por qué mueres? ¿Y qué me contesta la Biblia? Porque te amé y me entregué por vos. Fíjate cómo termina el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vas a escuchar un montón de historias de amor, pero como esta, ninguna. El Dios creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, envió a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros, siendo el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Querés una historia de amor por vos y por mí? Está acá en la palabra de Dios. Señor, ¿por qué mueres? Porque te amé y me entregué por vos. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por mí. El único camino que hay para llegar a Dios es la persona de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro método, no hay otro modo de poder conocer a Dios si no es por el sacrificio de Jesucristo, haciéndome lo propio, sabiendo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Dice, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo, y una de sus misiones fue venir a revelar al Padre. Nosotros veíamos a Dios, a Cristo, y Cristo era Dios. Él reflejaba a Dios. Cristo nos mostró el corazón de Dios, ¿sí? Y dice el versículo, el cual le resucitó de los muertos. ¿Qué pasó? El sacrificio de Jesucristo, no me sale esta palabra, satisfizo por completo la demanda del Padre. Entonces Dios le resucitó, y no solo eso, Cristo ascendió, y cuando ascendió Cristo recuperó el lugar que le correspondía desde antes de la fundación del mundo, y le ha dado gloria. Por eso decimos que Él recuperó ese lugar. Y ahora en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pedro nos va a llevar ahora al nuevo nacimiento. Lo que Pedro nos va a decir es que no hay ninguna manera
de poder purificar nuestras almas por una manera propia. El único que puede hacerlo, ¿quién es? Dios. Y Pedro va a utilizar un concepto que ya utilizó en el versículo 2, para obedecer, dice el versículo 2. Y acá dice, por la obediencia a la verdad. La palabra de Dios es verdad, el Evangelio es verdad. Entonces la creencia y la obediencia siempre van de la mano. La fe que salva es una fe que obedece. Y Santiago habla un poco de esto. Y Pedro va a seguir mostrando los objetivos de este nuevo nacimiento, y uno de ellos es el amor fraternal. Y acá hay un concepto clave, porque lo que dice Pedro es, solo una persona que ha nacido de nuevo, solo una persona que es hijo de Dios, puede practicar este amor. Solo una persona que ha nacido de nuevo puede practicar este amor. Y fíjate, yo te leo rápidamente, Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, hablando de la salvación, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Porque Pedro y lo que Juan hablan de un amor voluntario. Y no hablan de una opción, hablan de una obligación. Porque de esa manera las personas van a conocer que nosotros somos hijos de Dios. Y también que somos discípulos de Dios. Lo dijo Juan en el capítulo 13. Y cuando el pueblo de Dios está sufriendo, cuando el pueblo de Dios está necesitado, cuando el pueblo de Dios está padeciendo, ¿qué mejor que una muestra de amor? Y es lo que Pedro nos lleva. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y si tenemos un ejemplo, el Señor Jesucristo. Se despojó de todos sus derechos por amor a cada uno de nosotros. ¿Sí? Un amor que va más allá de lo que uno puede dar. Es un amor que da sin esperar nada a cambio, porque cuando nos aman es fácil amar. Y capaz que decimos, pero vos no lo conocías, fulanito. Ese es difícil de amar. No se trata de quién es la otra persona. Es un hermano en Cristo y yo lo tengo que amar. Y para ir terminando, Pedro en el versículo 23 va a volver a hablar del nuevo nacimiento, pero ahora va a hablar de la simiente. Y va a decir que esta simiente no es algo incorruptible, no es algo corruptible, sino algo incorruptible. Y dice que esto es la palabra de Dios. Pedro dice que la palabra de Dios siempre es el medio que Dios utiliza para la salvación de la persona. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Y Pedro añade una característica, o el carácter eterno de la palabra de Dios. Porque dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, y terminando, Pedro va a citar Isaías 40 para hacer un contraste, una analogía de las cosas pasajeras y de lo que es eterno, como la palabra de Dios. Y dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vimos entonces el temor de Dios. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Estoy viviendo en el temor de Dios? ¿Soy consciente de su presencia en todo momento? ¿Cómo es mi caminar en esta vida? Sabiendo que soy peregrino, sabiendo que soy extranjero, que mi ciudadanía está en los cielos. ¿Glorifico a Dios? ¿Vivo en gratitud por una salvación tan grande? ¿Cómo impacta en mi vida la entrega de Jesucristo, el precio de mi rescate? ¿Hay gratitud en mí? ¿Qué valor tiene su palabra para mí? ¿Necesito dedicarle más tiempo? ¿Necesito conocerle más? O quizá también hoy haya alguien que diga, yo no soy peregrino y extranjero. Quizá hay alguien que diga, yo no fui
renacido. Yo no tengo esa herencia. Mi alma no fue purificada, porque mucho no entiendo. Es la primera vez que lo escucho. Lo que quiero decirte es que hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo, que vino a morir por todo aquel que cree, para que tenga vida eterna. Hermanos, Satanás ha hecho un trabajo terrible, quitando la cruz del púlpito de la iglesia. No permitamos que eso pase, y mucho menos en la vida de cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios sea nuestra fuente, que la palabra de Dios sea esa agua viva en nuestra vida, que podamos realmente conocerle, ¿sí? Había un hombre que arrancaba, decía el pastor, en la albañilería, por ejemplo, porque él dio un ejemplo cualquiera de trabajo. Y dijo un albañil, dice, yo recién arranco a trabajar como albañil y necesito saber a quién voy a ir. Y allá hay una persona que hace 30 años que trabaja en la albañilería. Voy entonces. Hola, vengo porque necesito saber, quiero aprender. Imagínate que vos vas a esa persona y la persona te dice, pero no sé nada yo. ¿Cómo no sé nada? No sé nada, pero no hace 30 años que estás trabajando como albañil. Sí. ¿Y qué aprendiste? No, nada. ¿Cómo sería nuestra reacción? Ahora imagínate que venga un nuevo creyente y nos vea a nosotros, quizá con 1 año, quizá con 5, quizá con 10, quizá con 20, quizá con 30 años en la fe, y diga, yo quiero aprender, yo le voy a preguntar a Gabriel. Y venga y me diga, Gaby, yo quiero aprender, quiero crecer. Y yo sé que vos estás hace 4 años en la fe, ¿me puedes ayudar? No. ¿Por qué no? Porque no sé nada. Porque no sé nada. Cuanto más conozcamos de la palabra, más vamos a conocer el hermoso corazón de Dios. ¿Oramos? Padre Santo, cuántas gracias le damos, Señor, por su palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque en ella encontramos la verdad, Señor, y encontramos también su voluntad. Te pedimos, Señor, que podamos vivir conforme a ello, Señor, y que podamos fortalecernos, sabiendo, Señor, que somos débiles, pero que en usted, Señor, tenemos la victoria y podemos ser fuertes. Padre, bendiga esta iglesia, ayúdenos a seguir poniendo la mirada en usted y en glorificarle, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos y este hermoso privilegio de poder compartir este tiempo entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.